Comment nous est? Non, pas M. Wilkins officiel qui tourne avec nous pour une nouvelle vidéo. Ok? Bien peut-être, image moi vais le montrer là. Ça qui arrive, c'est pas la première fois ou après, ok? Mais son image qui fait très en pile, son image humiliation de côté nous-mêmes haïtiens, ils continuent à humilier nous dans le pays Saint-Domingue. Pour les gens de humiliation, ça pour les haïtiens qui volent sous pied bois, les haïtiens qui montent pied bois, les haïtiens qui volent, non c'est des piquants, non c'est des un paquet de bagailles. Mes amis, situation vraiment difficile. Genre, l'État dominicain décidé de pas fonctionner avec nous dans le moment. Et nous-mêmes, bien que nous pas légal dans le pays, normalement, ça, son bagage, côté nous pas légal, c'est parce que l'autorité nous pas prend responsabilité eux-mêmes qui cause nous dans cette situation. Ça, je dis, c'est vraiment difficile pour nous. Nous vivons dans tout le pays à continuer à déporter les Haïtiens. Et nous-mêmes, nous continuons à aller parce qu'il n'y a pas de vie pour nous là, nous. Pas de moyen de vivre vraiment. Je vais inviter nos mes amis à regarder des vidéos avec ça fait triste en pile, en pile, en pile. El Pipo. Corre, no suelte el cuchillo, Moreno. Tranquilo. Se están volando por todos los cines. El Pipo. Se subió arriba de la mata. Dios mío. ¿Y por dónde que este hombre va? Bueno, cuidado si te cae, baja, ven, baja, evita vaina. De último minuto, mi gente, miren dónde el nacional haitiano se está subiendo. Dios mío, miren para dónde va. Moreno, bájate, Moreno, güey. Miren para dónde va este hombre. Dios mío. Moreno, ven, ven. Moreno. Dios mío, miren para dónde va. Miren dónde se ha subido el Moreno aquí. Moreno, ven, que ellos se van, ven. Ven, que ellos se van. Andy, dime otro ángulo donde se subió el Moreno aquí ahora. Increíbles imágenes, mi gente, lo que se ha dado aquí. Lamentable, miren dónde se ha subido para que no lo deporten. Es una gran distancia, miren dónde nos encontramos. Miren dónde ese hombre está encaramado, miren. Y sigue subiéndose. Miren, mi gente, miren. Miren dónde se ha subido. Eso viene siendo como un tercero o un cuarto piso. Para que tengan una idea de la altura que ese hombre se encuentra. Se ha subido ahí para que migración no lo deporte. Miren, mi gente. Miren dónde nos encontramos, miren dónde está. Vamos a ver si logramos que él baje de ahí. La humanidad está primero. Yo me voy a encargar de esto ahora. Moreno. Ven, baja, ven, que ellos se van. Ven, ven. Yo no voy a dejar que te lleven. Ven, ven, ven. Ven, no dejes a la niña sola, ven, baja. Ellos no te van a llevar, ellos se fueron. Tú no tienes papeles, nada. Moreno, tú no tienes papeles. ¿Te los robaron, fue? ¿Dónde? ¿Y qué tú trabajas aquí? Mira, tú tienes una niña aquí que está sola, ven, que ellos no te van a llevar. ¿Tú no quieres en Haití nada? Mira, déjame ver si ellos se van para ver si te ayudo, ¿oíste? Quédate tranquilo ahí, yo no voy a dejar que te lleven, porque coño, te va a tirar de ahí un golpe. Venga, don, ayúdeme con esto aquí, vamos a decirle que baje, ya migración se fue. No, claro, claro. ¿Usted qué es de aquí de la comunidad? Dueño de la casa. Dueño de la casa. Ven por aquí, ven, Moreno, mira. Ven, que yo te voy a proteger. Ven, ven, que ellos se fueron, ven. Ven, que yo te voy a proteger, no le toques. No, nadie le va Por la a... niña. Quédate tranquilo ahí en tu casa, ven. Tranquilo, tranquilo. Venga, don. Bájate el paso, bájate el paso. Venga. Que yo le voy a proteger, le dije, venga. Que se fueron, ¿qué fue? Si me voy, te jodiste. Venga, don, le dije. Si me voy, te jode, ven. Y vete para la casa. Ellos se fueron. Venga. No le estoy diciendo que va. Ya, tranquilo, tranquilo. Que caiga la niña de una vez. Tráigase a su casa y ya, ellos no van a venir a joderlo. Tiene que tratar de sacar los papeles para evitar eso, ¿oíste? No tiene que sacar un permiso. Vaya, saca un permiso de trabajo. Si usted trabaja en construcción, saca un permiso. Váyase. ¿Sabe que hay una orden del presidente? Mira, vete para la casa y no con la niña. Vete para adentro. Vamos a enfocar a la niña, mi gente.
Ay, hombre, eso da pena. Bueno, ahí se ha ido con la niña para la casa, ya calmamos la situación aquí. Ese hombre se cayó y se matara de ahí. Dios mío. Controlamos la situación, ya él está en su casa tranquilo. Tiene que sacar su documentación para evitar cosas así. Aquí somos seres humanos entre todos. Me voy, mi gente. Se volvió loco el Ñoño Butí con los precios de los tenis y la chaqueta a precio elevado. Ven a ver conmigo. Ñoño, ¿cómo tenemos los tenis para el día de hoy? Los Jordan a 700 pesos, eso es para regalarlo, ¿Y los Yeezy cómo lo tienes? A 3 por 1000 dije, la 3 vuelta. por 1000 los Yeezy. Este 18 de diciembre comienza este aule con Ñoño Butí y termina. El día 1 de enero, todo lo que hay. Así que ya saben que estamos ubicados en la calle Duvergé, esquina Juan Rodríguez. Vengan para acá a comprar su pinta para diciembre que Ñoño te pone. Tu pedal nuevecito. Se volvió loco, Ñoña. ¿Cómo que tiene chancleta para hoy? 5 chancletas por 9.90 la vuelta, ¿sabes para que la gente anda descalzo? Estamos ubicados en la calle Duvergé, esquina Juan Rodríguez. Vengan a comprar todos los tenis que están baratos. Vamos, Se volvió lo que hay, loco, vamos, loco. lo que hay, a precio robado.